Hola, muy buenos días a todos. De parte del equipo de CAINTRA Nuevo León, les doy la bienvenida al webinar Iniciativa de Reforma en materia de subcontratación, aspectos relevantes e impacto para las empresas, donde conoceremos los aspectos más relevantes de la iniciativa y reforma de materia de subcontratación y su impacto laboral y fiscal en las empresas. Este webinar forma parte de una serie de temas que hemos estado compartiendo con todos ustedes con el objetivo de acompañarlos en este proceso de reactivación. Me presento, mi nombre es Pilar Sánchez, soy coordinadora del área de voluntarios de la Cámara y el día de hoy tengo el gusto de fungir como moderadora de esta sesión. Les recuerdo que sus micrófonos están silenciados, por lo que los invitamos a formular sus preguntas por medio de la herramienta de preguntas y respuestas o Q&A que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, a las que al final les daremos lectura. Agradecemos la asistencia a nuestros invitados expertos, de quienes me permito leer una breve semblanza. Nadia González Elizondo. Nadia se incorporó a Galicia Abogados en 2018 como consejera, encabezando la práctica laboral. Con más de 20 años de experiencia, su trabajo enfocado en la consultoría laboral, incluyendo aspectos transaccionales laborales, compensación de ejecutivos, discriminación en el empleo, relaciones colectivas de trabajo y cumplimiento de la normatividad laboral, dando soporte legal y práctico a los departamentos jurídico y de recursos humanos. Es egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, así como con estudios de posgrado de Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Derecho de la Empresa en la Universidad Regiomontana. Es coordinadora de la Comisión de Derecho del Trabajo y consejera de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, y subdirectora del Comité Laboral Nacional de INDEX, Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Antes de unirse a Galicia Abogados, Nadia trabajó para Absham y Correa, Santa Marina y de la Vega y Martínez Rojas. Alberto Polanco. Alberto cuenta con más de 28 años de experiencia en el área fiscal. Durante estos años ha colaborado en algunas de las mejores firmas internacionales, presentando servicios de consultoría y litigio fiscal a empresas de diversas industrias, así como a personas físicas, mexicanas y expatriados. Asimismo, forma parte de diversos organismos y asociaciones relacionados en el área fiscal. Además, ha participado como expositor en diversos foros, así como escrito y publicado artículos en las revistas de especialidad de la materia. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestros panelistas. Adelante, bienvenidos. Muchísimas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos los asistentes por escuchar una vez más sobre la iniciativa en materia de subcontratación. Y bueno, gracias a CAINTRA Nuevo León por la invitación y a Alberto, que es mi copanelista en este foro. Pues dando un panorama, el propósito de esta charla es dar un panorama general que cubra tanto los aspectos laborales como de seguridad social y fiscales. Ahorita, antes de que iniciara la transmisión, Alberto y yo comentábamos que para él la génesis es materia laboral y que para mí cualquier decisión o medida que implementen las empresas tiene un driver fiscal. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de coordinarnos y bueno, ojalá y tengan muchas preguntas y nosotros se las podamos responder. Y Alberto, siéntete con la libertad de interrumpirme o complementar cualquier cosa o comentario que yo esté haciendo. Entonces, bueno, vamos a iniciar con cómo se da o por qué sale esta iniciativa, ¿no? ¿De dónde viene? Y es importante recordar que a partir del 2009 se reformó la ley del Seguro Social, siendo esta pues la primera referencia expresa al tema de subcontratación en nuestra legislación mexicana. Para empezar, cabe destacar que hay una falta de homogeneidad en los términos que se han utilizado.
nosotros confundimos o solemos confundir subcontratación, outsourcing, tercerización, insourcing, y no son sinónimos, cada uno tiene sus particularidades, pero a lo que hace referencia a la ley es a la subcontratación, ¿no? Entonces, en el 2009 se modifica el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, se crea un quinto párrafo que impone ciertas obligaciones a las partes contratantes de servicios que involucraran personal puesto a disposición del beneficiario de los servicios de la parte contratante, estableciendo ahí la obligación de reportar cada 3 meses al Instituto Mexicano del Seguro Social la existencia de esos contratos, el número de trabajadores que implicaban esos contratos, pero la verdad es que son pocas las empresas que han cumplido con esa disposición. Los abogados encontramos la manera de darle la vuelta, como se dice, haciendo que esos contratos no fueran una subcontratación de personal, sino que fueran servicios u obras especializadas, a lo que hace referencia precisamente la iniciativa que estamos comentando el día de hoy. Y pues bueno, ese párrafo, ese quinto párrafo del quinto A pasó sin pena ni gloria. En el 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo y se incluyen los famosos 15A, 15B, 15C y 15D, complementando el artículo 12, 13, 14 y 15 que hablaban de intermediarios laborales o de prestación de servicios en general que implicaran esta asignación de personal. Entonces, en el 2012, el artículo 15A define lo que es subcontratación, es el que habla de cuando la parte contratante, el beneficiario de los servicios, por así decirlo, fija las tareas a realizar por el contratista y supervisa al contratista en el desarrollo de las mismas, y sujeta el trabajo en régimen de subcontratación a 3 condiciones, las cuales están señaladas, insisto, en el 15A de la ley vigente, donde claramente se establece que las actividades subcontratadas no podrán abarcar la totalidad de las que se llevan a cabo en el centro de trabajo, es decir, el contratante no puede subcontratar el 100% de sus actividades. Posteriormente, en el inciso B, se menciona que el trabajo subcontratado debe justificarse por su carácter o naturaleza especializada. No se define en esta ocasión, en el 2012, qué se entiende por especializado. Y finalmente, el inciso C habla de que las actividades subcontratadas no pueden duplicarse con las que lleva a cabo el personal de la parte contratante, es decir, las actividades subcontratadas no pueden ser iguales o similares a las que realiza el personal de la parte contratante beneficiaria de los servicios. La sanción por incumplir cualquiera de las anteriores condiciones era considerar a la parte contratante como patrón del personal subcontratado, del personal del contratista, para todos los efectos legales, incluyendo obligaciones de seguridad social y por ahí abriendo la puerta a un tema de PTU que se complementa con algunos precedentes judiciales y con las modificaciones que sufría el artículo 16 y el capítulo de PTU en cuanto a establecimiento y unidades económicas. Ahorita vamos a comentar un poquito más de tema. Entonces, estos esfuerzos, que si bien la redacción o la falta de técnica jurídica en estas reformas al 15A, del 15A al 15D de la Ley Federal del Trabajo, permitían ciertas interpretaciones o lagunas, no es novedad que en varias ocasiones se hizo énfasis en que por especializado, conforme al espíritu de la ley, e incluso hay un artículo, creo que publicado por el Universal o el Excelsior, de la entonces ministra Margarita Luna Ramos, decía que claramente el espíritu de la ley era considerar especializado como distinto al core business de las empresas. Entonces, desde ahí vemos esta tendencia, que no quedó clara en esa ocasión, a subcontratar únicamente actividades que no formaran parte del negocio principal
de la empresa, que hoy lo vemos reflejado en esta iniciativa del presidente López Obrador, cuando define servicios especializados, y posteriormente abordaremos ese punto en específico cuando hablemos del contenido de la iniciativa. Pero, ¿por qué todos estos cambios, no? Entonces, tenemos esta reforma del 2009 a la Ley del Seguro Social, a la que nadie le hizo caso. Tenemos la reforma del 2012, que no fue lo suficientemente claro o precisa, y que todos también le empezamos a dar la vuelta. Y eso generó un abuso de la figura de la subcontratación. ¿Por qué un abuso? Porque vemos pues la multiplicación de empresas prestadoras de servicios, de lo que realmente el outsourcing de personal proliferaron, pero no solamente las buenas o las conocidas de reputación internacional que tienen presencia en todo el mundo, sino también de muchas empresas pequeñas que encontraron aquí un nicho de mercado y que posteriormente derivaron en las famosas factureras, pagadoras o empresas fantasmas. Y ahorita Alberto justamente va a ahondar en este tema, ¿no? Porque esto implicó muchos cambios a la legislación fiscal y mucha, valga la redundancia, fiscalización por parte de las autoridades con todas estas empresas denunciadas por el 69B del Código Fiscal y de las listas negras. Pero bueno, ¿cómo se da este abuso? Se empiezan a crear estos esquemas de outsourcing agresivos, o convencionales, por así decirlo, para no calificarlos como legales o ilegales. Todos estos esquemas no convencionales de subcontratación de personal, a través de los cuales pues las empresas que proveían estos prestadores de servicio se hicieron multimillonarios en algunos casos, porque vendían servicios no solamente de personal, sino que significaban ahorros en los costos de las empresas contratantes beneficiarias de los servicios. Al utilizar registro de trabajadores o subregistro de los trabajadores con salario mínimo ante el IMSS, y así se podían ahorrar cuotas patronales, esquemas de pago divididos o de compensación divididas, partes a través de la nómina y partes a través de honorarios por servicios profesionales independientes, que en realidad son inexistentes, el uso de sindicatos para hacer pagos, el uso de las famosas cooperativas para hacer pagos, de prestaciones de previsión social, interpretando la definición de previsión social fiscal en un sentido muy amplio, a veces llegando al absurdo de pago de regalías cuando el personal subcontratado eran asistentes administrativos que no generaban o que no tenían funciones creativas o de desarrollo o de invenciones, pagos por conceptos de riesgos de trabajo que no se han llevado a cabo. Entonces, todos estos esquemas significaban ahorros a la empresa y, pues bueno, se hizo muy atractivo contratar o subcontratar estos servicios, ¿no? Entonces, verdaderamente se abusó de la figura, y lo cierto es, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, que esto representa pues un detrimento o una afectación a los derechos de los trabajadores, tanto los constitucionales como en tema de PTU, como los establecidos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque ciertamente, y obviamente está de más decirlo, el uso de los contratos temporales para no generar antigüedad. Entonces, estos esquemas no convencionales afectan reconocimientos de antigüedad, posibilidad de negociación colectiva, de derecho de asociación, de libertad sindical, en algunos casos, afectan también el tema de los trabajadores ante el Seguro Social, porque pues sus pensiones, tanto por riesgos de trabajo, subsidios por enfermedades y también en un momento dado la pensión por retiro o jubilación, pues se verán afectados. Entonces tiene muchas, la PTU, ahorita entraremos en el tema del insourcing y por qué se afecta la PTU. Sí era de esperarse que viniera una reforma para erradicar esas prácticas. El año pasado, y ya bastará de antecedentes, no me quiero prolongar tanto, pero el año pasado este tema se retomó precisamente por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato de los Mineros, que ustedes de identificar muy bien, y presenta una iniciativa bastante agresiva en materia de subcontratación,
que comprende tanto el outsourcing de personal como el insourcing. ¿Qué se entiende por insourcing? Bueno, el insourcing es cuando en estos grupos corporativos, empresas de servicios creadas exclusivamente con el propósito de contratar y administrar el personal y proveerlo a sus distintas empresas operativas o divisiones de negocio, no con el fin de incumplir con los derechos laborales o las obligaciones de seguridad social o fiscales, sino por practicidad, por centralizar funciones de administración, de recursos humanos, de finanzas, pero también, debemos ser honestos, con el fin de controlar o mejor administrar el pago de las utilidades, que hoy en día sigue siendo equivalente al 10% de la renta gravable conforme se determina con base a la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque los ingresos o las utilidades que en un momento generará esta empresa de servicios, pues solamente corresponden a los honorarios o a las famosas fees o pagos que las empresas operadoras del mismo grupo, con base a precios de transferencia, le cubren por esta prestación de servicios, en algunos casos especializados y en algunos casos de simple proveeduría de personal. Esta iniciativa de Napoleón causó mucho revuelo, como hoy en día la presentaba por López Obrador, y se empieza a discutir en el Senado. Gracias a las cuestiones políticas, ¿no? A la famosa Junta de Coordinación Política del Senado, se convoca un ejercicio de parlamento abierto y después se detiene la discusión, y luego nos llegó el COVID y la pandemia y todo se suspendió, y el gobierno, tanto federal, el ejecutivo como el Congreso, se dedicaron a otros temas. Bueno, era tanto el abuso, o ha sido tanto el abuso, y también una de las banderas de esta nueva administración de la 4T, de pues estar muy al pendiente de los derechos de los trabajadores, también ciertamente por las obligaciones impuestas bajo el TEMEC, que el presidente retoma en octubre de este año, hace un par de meses, este tema, y lo empieza a anunciar en sus mañaneras, en sus conferencias de prensa mañaneras, diciendo que va a presentar una iniciativa. Esta iniciativa se presenta el 12 de noviembre ante la Cámara de Diputados, y bien el contenido carece de técnica legislativa, aborda la prohibición de manera general, sin hacer distinción entre outsourcing e insourcing, prohibiendo la subcontratación de personal y solo permitiendo la subcontratación de servicios especializados. Entonces, este es el panorama de los antecedentes, y dejo hablar a Alberto porque él seguramente tiene que mencionar muchos temas fiscales, y ya cuando termine Alberto volvemos al contenido laboral de esta iniciativa. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Nadia, por ceder el uso de la palabra, y también agradecer a CAINTRA la invitación para estar con ustedes compartiendo este tema tan interesante y relevante en el día a día de las empresas. Todos estos antecedentes que acaba de comentar Nadia, pues no escaparon a la atención de las autoridades fiscales, y en sus facultades de comprobación, las autoridades comenzaron a detectar e identificar cómo algunos contribuyentes, a través de estos esquemas, me gustó mucho el término, no convencionales, pues evitaban el entero de las retenciones o de las supuestas retenciones de impuestos sobre la renta que se tenían que hacer a los trabajadores, amén de la omisión del pago del entero en el pago de las cuotas obrero patronales y de Infonavit. Entonces, pues las autoridades comenzaron a combatir este tipo de esquemas a tal grado que estas controversias que se suscitaron en el castigo, precisamente, que la autoridad trataba de imponer a los contratantes, es decir, a los beneficiarios de los servicios, en la deducción y en el no acreditamiento del impuesto al valor agregado por el pago de los servicios, pues llegaron a controversia a los tribunales, y lamentablemente algunos tribunales sustentaron que el pago de estos servicios pues no se encontraban sujetos a la causación del impuesto al valor agregado, toda vez que en el fondo pues representaban un simple reembolso del pago de los sueldos y salarios y de las contraprestaciones de
que se deberían de causar en materia de seguridad social. Entonces, por otro lado, otros tribunales, afortunadamente en el país, destacaron o sustentaron precedentes en otro sentido, en donde simplemente señalaron que se trataba de una prestación de servicios y como tal, pues no se encontraba exenta en la ley del IVA y por lo tanto, pues sí generaba la causación del, o sí detonaba la causación del impuesto. En este ámbito, pues digamos de que estamos pagando justos por pecadores, porque todos estamos inmersos en esa dinámica. Autoridades al momento de combatir los esquemas, pues también a la empresa formal, a la empresa que en donde contrata los servicios y se asegura que es el prestador de los servicios está enterando las contribuciones que se le deben de retener a los trabajadores y sí está enterando las cuotas de seguridad social, pues simplemente a veces la autoridad hace caso omiso a los argumentos y a la documentación e información que presentan los contribuyentes para acreditar esta situación de cumplimiento y niegan de plano la deducción, muchas veces argumentando que inclusive el servicio no se presta o no se ha recibido por lo que hace a la parte de los beneficiarios. Entonces, estas discusiones han sido muy públicas e inclusive se llegó al punto de reformar la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado, pues tratando de combatir estas prácticas al punto de que la beneficiaria de los servicios debería de obtener por parte del prestador, de su prestador de servicios, pues toda aquella información y documentación que comprobara el entero de las retenciones, hasta los FDIs de nómina y posteriormente la autoridad para otorgar una facilidad, pues publicó, desarrolló supuestamente un aplicativo que nunca pudo entrar en funcionamiento para efectos prácticos, ¿no? Las empresas, la mayoría de las empresas, hay que decirlo, estuvieron en imposibilidad de cumplir con esta obligación y bueno, pues ahí hay algo que, pues ahí habría algo que atender en su momento, pero esto no es parte de esta temática, ¿no? Y recientemente, pues también con la última reforma, las leyes fiscales, pues se impone una nueva obligación de retener el impuesto al valor agregado prácticamente a la recepción de cualquier servicio, ¿no? Que pues como típicamente nos ha pasado en los últimos 10 años, la ley del péndulo en materia fiscal, como las autoridades fiscales pues se llevan, vamos a decirlo así coloquialmente, entre las patas de los caballos a los contribuyentes que sí cumplen a cabalidad con sus obligaciones. Entonces, pues en este sentido vemos ya estábamos viendo cómo las autoridades fiscales, aquí ya, digamos, no eran las autoridades laborales, sino cómo las autoridades fiscales, lo voy a decir así, comenzaban a atropellar el derecho laboral para tratar de regular situaciones no convencionales y de alguna manera orillar, obligar, inhibir este tipo de prácticas, pues que no me consta, pero según las autoridades fiscales sí resultan lesivas a los intereses del erario. Y pues ahora otra vez vemos en esta iniciativa, vemos el reflejo de ese marco, digamos, o de ese régimen invasivo que sí ataca, quiere atacar y inhibir, digamos, a los no convencionales, atropellando a aquellos contribuyentes que sí cumplen a cabalidad con sus obligaciones y que en muchos casos sí requieren de la contratación de esos servicios especializados. Adelante, Nadia. Gracias. Gracias, Alberto. Sí, pues, definitivamente la iniciativa ha generado mucha controversia y una de las críticas es si el Fisco, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya tiene plenamente identificadas a estas empresas que prestan servicios de subcontratación de personal y que usan estos esquemas no convencionales, así también como a las factureras y a las pagadoras, ¿por qué no atacarlas o sancionarlas directamente? Y bueno, tener que modificar la ley suena un poco extremo, ¿no? Pero algo que me faltó comentar en la parte de antecedentes
es que a raíz de esta iniciativa presentada por Napoleón Gómez Urrutia el año pasado, en octubre del año pasado, cuando se empieza con el Parlamento abierto y el análisis y todo este tema, el gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conjuntamente con el IMSS, el gobierno federal, empezaron a calificar este esquema de outsourcing como ilegal. Incluso en prensa y en conferencias se denominaba outsourcing ilegal. Así que el IMSS, a inicio de este año, en el portal del Seguro Social, había pues información para los trabajadores a fin de que denunciaran estos esquemas si ellos eran objeto de este esquema. Entonces, el IMSS ya empezó a, digamos, a atacar o a tratar de obtener información para poder ejercer sus facultades de comprobación en este tema. No sé qué tan exitoso haya sido, pero como después viene la pandemia, pues insisto, separa un poco todo. ¿Cuál es el contenido de la iniciativa? Bueno, el contenido de la iniciativa cubre reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del IVA. O sea, es una reforma integral. El punto principal, como ya lo mencionamos, es que se prohíbe la subcontratación de personal en términos generales. ¿Qué se entiende por subcontratación de personal o cuál es la definición de subcontratación de personal para efectos de la iniciativa de reforma y la Ley Federal del Trabajo? Pues se entiende como la persona física o moral que proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. Esta definición a los laboralistas nos suena un poco a tema de subcontratación, pero ciertamente es una definición poco clara, porque no se está explicando qué se entiende por poner a disposición. Y seguramente Alberto coincidirá conmigo que este fue parte del problema, por ejemplo, con la reforma vigente a partir del 2020 en materia de retención del 6% del IVA. O sea, ¿qué se entiende por subcontratación? ¿Qué se entiende por poner a disposición? ¿Qué se entiende por aprovechamiento? Que al final del día ese tema fiscal se resolvió en un PDF de preguntas y respuestas en la página del SAT, la verdad, perdón por la expresión, pero de una manera muy chafa, que deja en incertidumbre jurídica a todos los contribuyentes. Entonces, desde un punto de vista exclusivamente laboral, ¿qué se entiende por poner a disposición? Pues yo lo entiendo como humilde laboralista, que es cuando hay temas de subordinación. ¿A qué me refiero con esto? La subordinación, siendo el elemento característico que dispara las relaciones de trabajo, implica estas actividades de control, dirección y supervisión. Entonces, un poco la definición que viene en el primer párrafo del artículo 15A, con esta reforma se derogan del 15A al 15D, malamente, porque el 15D sí es un muy buen artículo, el que habla sobre la prohibición de transferir personal a fin de disminuir o reducir los derechos de los trabajadores. Pero bueno, entonces este poner a disposición sí significa desde una óptica laboral que los trabajadores del contratista estén bajo el control, dirección o supervisión de la parte contratante. Pero no está claro. Entonces aquí vemos la falta de técnica legislativa que les comentábamos, en el sentido de que, pues bueno, podremos seguramente con lo creativo que somos algunos abogados y algunos contadores, seguir aprovechando estas lagunas o esta falta de claridad para tratar de mantener ciertos esquemas. Independientemente de lo anterior y prosiguiendo con el contenido de la iniciativa, de los términos actuales de esta iniciativa de AMLO, se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite o se autoriza la subcontratación de servicios especializados, siempre y cuando dichos servicios especializados, uno, no formen parte del objeto social de la parte contratante, ni de la actividad económica, es decir, del core business. Y también sujetan a que el prestador de estos servicios especializados sea autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como prestador de servicios autorizados, con una autorización que deberá renovarse cada 3 años. Sin embargo, la iniciativa no es clara, pues remite a los transitorios
en el sentido de que las reglas para obtener esta autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se expedirán en los próximos 4 meses una vez que entre en vigor la reforma. Este ha sido un punto muy, muy criticado pues por todos, no nada más por el empresariado, sino incluso también por algunos sectores de académicos o de trabajadores, en el sentido de que sí, efectivamente, nos dejan en un estado de incertidumbre jurídica, de indefensión, violando garantías constitucionales. Y también que afecta incluso la libertad de trabajo o de libre ejercicio de la profesión contenida en el artículo 5º constitucional. Entonces, esta posibilidad de subcontratar servicios especializados es, digamos, el candado que lo que está buscando la bandera de esta actual administración es un poco forzar a que las empresas que conocemos como operadoras contraten directamente al personal. Y ahí vemos que también se busca no solamente el outsourcing, sino el insourcing, ¿no? Para el tema de la PTU. ¿Qué más contiene esta iniciativa desde el punto de vista laboral? Pues la creación de un padrón de empresas prestadoras de servicios especializados, el cual será público. Se derogan, como ya lo mencionamos, el artículo 15A, que es el que define actualmente trabajo en régimen de subcontratación y establece las 3 condiciones que este debe de cumplir. Se elimina el 15B, que habla de que conste por escrito el contrato y que la parte contratante deberá cerciorarse de que el contratista cuenta con elementos propios suficientes con la documentación requerida para cumplir con sus obligaciones. El 15C, que hablaba de temas de cerciorarse de que se cumplen con medidas de seguridad y salud en el trabajo. El 15D, que ya mencionamos, que es el que prohibía la transferencia de empleados con el fin de disminuir derechos laborales. Se incrementan las multas. Las multas es un tema muy preocupante porque se incrementan hasta 50,000 UMAS, que estamos hablando de más de 4 millones de pesos, y recordemos que conforme a las reformas del 2012 y del 2019, el tema de las sanciones en la Ley Federal del Trabajo pues se determina con base al número de trabajadores afectados, entre otros, también considerando la capacidad económica del infractor, la gravedad de la falta, el carácter intencional o no y la reincidencia. Entonces, pues bueno, son multas bastante fuertes. Sé que comparado con el tema de deducibilidad de impuestos sobre la renta puede ser nada. Los dientes a lo mejor están más por la parte fiscal, pero sí la Inspección del Trabajo, la Secretaría del Trabajo a través de sus inspectores ha sido muy activa. Si bien ahorita en época de COVID se suspendió eso, pero había estado siendo muy, muy activa en sus inspecciones, tanto ordinarias como extraordinarias, en materia de condiciones generales de trabajo, en abocar o preguntar o inquirir sobre el tema de la subcontratación, también relacionado con el pago de PTU. La iniciativa también habla de el tema de la sustitución patronal, que es bien importante porque la sustitución patronal precisamente es una de las posibles medidas a tomar para transferir empleados en caso de que esta iniciativa llegase a aprobarse, y la sujeta a las mismas condiciones que hoy vemos en la Ley de Seguro Social, en el artículo 290, respecto del requerimiento de que efectivamente se lleve a cabo una transferencia de activos entre los empleadores. Sin embargo, la propuesta de modificación al artículo 41, que impone este nuevo requisito de transferencia de activos, es muy pobre. Insisto, es muy triste ver cómo algunos legisladores que no son expertos en la materia, nada más por cumplir o por seguir una línea, redactan leyes, y en todo caso, si se va a modificar este artículo 41, pues deberíamos de copiar la misma redacción para homologar 290, que esto también vale la pena señalar que ya hay precedentes judiciales que hablan que para que se lleve a cabo la sustitución patronal se requiere la transferencia de los activos esenciales afectos a la explotación con el ánimo de continuarla de manera ininterrumpida, porque muchas veces hacemos sustituciones patronales que no cumplen con este requisito para efectos laborales y posteriormente para efectos de seguridad social hacemos altas y bajas de los trabajadores.
¿Qué más cubre la iniciativa? Pues el tema de la responsabilidad solidaria. En el caso de los servicios especializados, cuando el prestador de servicios especializados, el contratista, incumpla con sus obligaciones respecto de los trabajadores que están involucrados en la prestación de dichos servicios u obras especializadas, pues entonces la parte contratante será responsable solidario. La figura del intermediario también se modifica en el sentido de que ya estos artículos que hoy conocemos, donde se denominaba intermediario a aquella persona que careciera de elementos propios suficientes o que fuera insolvente, como lo habían señalado algunos precedentes judiciales, pues ya aquí la figura del intermediario básicamente se referirá de manera única y exclusiva a las agencias de colocación. O sea, el intermediario será aquel que pueda participar solamente en procesos de reclutamiento, selección, capacitación de personal, teniendo el carácter de patrón el beneficiario de los servicios. Y bueno, después tenemos los transitorios, que si bien hay un apartado en esta plática que se enfocará en los transitorios, pero en materia laboral, los transitorios de la iniciativa, como está en estos términos hoy, decían que entraría en vigor al día siguiente de su publicación, lo cual pues pone en jaque a todas las empresas. ¿Por qué? Porque pues no te da un periodo de tiempo razonable para poner en orden, para llevar a cabo esta transición ordenada, que no nada más tiene implicaciones laborales. O sea, insisto, desde mi punto de vista, esto tiene que ser atacado conjuntamente laboral y fiscal, y también desde un punto de vista corporativo. Quizás no sea el caso de las empresas miembros o afiliadas a CAINTRA, pero hay muchas empresas, por ejemplo, en el sector financiero, bancario, o en el sector de infraestructura y energético, que pues tienen grandes temas regulatorios y que precisamente por las condiciones regulatorias, desde permisos de la Comisión Nacional Bancaria, permisos del CRE o del SENACE, pues no pueden cambiar su estructura tan fácilmente. Entonces hay que atacar esto de una manera integral, de un análisis jurídico interdisciplinario, donde corporativo, M&A, fiscal, laboral, seguridad social, regulatorio, estemos participando en los posibles cambios de aprobarse la iniciativa que se tienen que llevar a cabo. Vámonos ahora al aspecto de seguridad social, que se modifica en la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit. Pues básicamente es hacer referencia a las definiciones de subcontratación de personal y de servicios especializados que se señalan en la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero también imponen obligaciones adicionales, obligaciones que de aprobarse en estos términos de iniciativa, pues implican bastante carga administrativa para el personal de recursos humanos y de nóminas, y que la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit piden prácticamente lo mismo y lo piden en distintos tiempos. Tenemos, por ejemplo, que en la ley del Seguro Social se piden informes trimestrales respecto a los datos generales de la empresa prestadora de servicios especializados y de la contratante, de los contratos, del número de trabajadores asignados, de evidencia del cumplimiento de obligaciones de seguridad social en cuanto a afiliación de los trabajadores y retención y entero de cuotas obrero-patronales. Y la ley del Infonavit, por su parte, señala que es un reporte cada 4 meses. Entonces, ni siquiera en eso se pudieron poner de acuerdo. También en ambas leyes se habla de la responsabilidad solidaria, y aquí también Alberto puede ahondar y colaborar, siendo que el IMSS tiene, tanto el IMSS como el Infonavit, pues son autoridades fiscales, pero se habla de responsabilidad solidaria cuando en realidad debe ser una responsabilidad subsidiaria, porque como está hoy, el 15A de la Ley del Seguro Social habla que en caso de incumplimiento por los contratistas, se deberá de requerir primero formalmente al contratista y solo posteriormente a la parte contratante. Entonces no es solidario, es subsidiario y solamente sobre créditos fiscales firmes. Entonces hay mucha disparidad, no hay homologación, por así decirlo, e impone, o sea, son obligaciones, papeleo, en lugar de decir, bueno, si doy un aviso o un reporte al IMSS, ese debiese surtir efectos para el Infonavit, incluso también para el SAT, o doy aviso al SAT de algunos requerimientos o de algunos reportes, estos deberían de surtir efectos para IMSS e Infonavit,
y no existen esas cosas. ¿Qué tanto podremos cambiar de esta iniciativa? Pues bueno, se presenta la iniciativa el 12 de noviembre. Una semana después, la Cámara de Diputados convoca un ejercicio de Parlamento abierto donde pues, representantes de organizaciones patronales, de la iniciativa privada en general, académicos, tenemos la posibilidad de exponer nuestros comentarios o nuestras propuestas o de mejora a la iniciativa o de críticas a la iniciativa. Y paralelamente, el presidente se reúne con algunos sectores de la iniciativa privada, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, y se acuerda revisar la iniciativa punto por punto. Ese proceso al día de hoy sigue. Estuvimos 2 semanas en jaque o en incertidumbre y justo la semana pasada el presidente junto con el CCE dicen, ¿saben qué? Ya no nos alcanzaban los tiempos porque justo ayer pues terminaba el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. El acuerdo es que aún no nos ponemos de acuerdo sobre el contenido de la iniciativa revisada. La vamos a seguir revisando, seguiremos en mesas de trabajo, tanto Secretaría del Trabajo, IMSS, SAT, Unidad de Inteligencia Financiera, la iniciativa privada, para pues resolver estos puntos, y esta iniciativa se presentará con carácter de preferente cuando reinicie el periodo ordinario de sesiones en febrero del 2021, pero al tener carácter de preferente, esto nos da pues un sentido de la urgencia que tiene el gobierno de que se apruebe la iniciativa. Entonces, ¿cuáles son los puntos en los que hay revisión o hay presión por parte de la iniciativa privada de revisar? En primera instancia, se dice que ya aceptamos que se prohíba la subcontratación de personal, pero si vamos a entrar al tema del insourcing, hay que entrar también al tema de la PTU, del reparto de utilidades. Si quieres que todo el personal esté en las empresas operadoras, que son las que efectivamente generan utilidades, entonces vamos a topar la PTU. ¿Cuál es el rumor? Pues el rumor es que se va a topar a 3 o 4 meses de salario base de los empleados. Esto es solo un rumor y es, digamos, la salida fácil al tema del reparto de utilidades, pues que no se ha revisado en muchísimos años. Recordemos que las utilidades es un derecho constitucional, entonces ahí también hay temas, no podríamos modificar tan fácilmente la Constitución, pero la manera de determinarlo y de distribuir y pagarla sí se encuentra comprendida en la Ley Federal del Trabajo, haciendo referencia, obviamente, a la base gravable del impuesto sobre la renta. Entonces, lo ideal sería que pues se revisara esta manera de calcularla en el sentido de que estuviera ligada o vinculada efectivamente a temas de productividad, tanto los resultados financieros de las empresas como también el performance individual de los trabajadores, ¿no? Y no solamente como está hoy de número de días trabajados y salarios percibidos durante el año. Otra de las propuestas que se hicieron valer desde el año pasado, bueno, desde febrero de este año con la iniciativa de Napoleón y ahora otra vez en noviembre en el Parlamento abierto ante Cámara de Diputados, dijimos, bueno, pues hay que diferenciar porcentajes. No mismo ser una empresa maquiladora, una empresa de servicios, una empresa que se dedica al ramo energético, a la generación de energía o al tema de hidrocarburos, una minera. Entonces, podrían diferenciarse porcentajes, pero ustedes saben que finales de septiembre, principios de octubre, la comisión para el reparto de utilidades decidió dejar en 10% el porcentaje a repartir. Entonces, la salida más fácil es efectivamente que se tope, que se modifique la ley federal del trabajo a como está, por ejemplo, hoy el 127 fracción cuarta, que limita las utilidades a un mes. Entonces, lo más fácil es hacer ese cambio de modificar o establecer un tope a las utilidades, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos o el mayor punto que están pidiendo pues la iniciativa privada para, si se elimine el insourcing, para poder pues cumplir, va a ser como quiera un impacto financiero tremendo, ¿no? En los presupuestos internos de las empresas, pero eso es una de las cosas que se está pidiendo. El segundo punto que se está pidiendo es el tema de la autorización ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
¿Cuáles son esas reglas? Y se habla de que en lugar de autorización sea nada más el padrón o el registro público de empresas prestadoras de servicio. Bien, que se agilice el trámite de la autorización, que si en 20 días no te responde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se considere como una afirmativa ficta. Ese es otro de los puntos que causan mucho revuelo, porque muchas de las empresas, no me refiero a las prestadoras de servicios de personal como Manpower o Adecco o Kelly, ¿no? Me refiero a empresas dentro de los mismos grupos corporativos que a lo mejor sí pudieran seguir prestando servicios financieros o de recursos humanos o de logística, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Hay que agilizar ese proceso de autorización de prestadores de servicios especializados. Y el tercer punto y el más relevante, pues es el régimen transitorio. ¿Cuánto se nos va a dar de plazo a las empresas para poder regularizarnos? Es imposible pensar en que la parte fiscal entre en vigor en un momento, la parte laboral en otro, la parte de seguridad social en otro, y que sea incluso al día siguiente de su publicación. Entonces, eso es lo que sigue peleando la iniciativa privada. Pero este acuerdo firmado, que estuvo circulando en muchos chats por parte del sector obrero, del gobierno y del sector empresarial, pues en realidad eso y nada, desde un punto de vista técnico, estrictamente jurídico, pues es nada, ¿no? O sea, no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, es un acuerdo que nada más refleja la voluntad de las partes de seguir revisando el tema. Y el primer párrafo de ese acuerdo habla de que se insta a las empresas a iniciar inmediatamente el proceso para regularizar plantillas en el marco de la iniciativa presentada, es decir, en los términos de la iniciativa del 12 de noviembre presentada por López Obrador. Y después por ahí también Alberto les comentará de algunos comunicados del SAT que está enviando a las empresas en este sentido. Entonces, no sé, pensando como abogado del diablo, quizás diciembre, enero y parte de febrero es el transitorio que estamos pidiendo, ¿no? Para empezar a regularizar y que las empresas se pongan pilas y empiecen a ver si fusionan, si transfieren personal mediante terminación y recontratación o sustitución patronal, o qué es lo que se hace para poder corregirse, ¿no? Desde mi perspectiva, se antoja poco probable que se vuelva a autorizar o que se modifique la iniciativa en el sentido de autorizar la subcontratación de personal, a pesar de que algunas empresas, por temas de cadenas de suministro y de ciclos de demanda o de altas y bajas de producción, se antoja poco viable que eso cambie en la iniciativa y que se empiece a autorizar o que sí se permita. Entonces yo creo que sí, todos los esfuerzos pues deben de ser para presionar por el tema de transitorios y por el tema de PTU. Y creo que esto abarcaría el aspecto laboral y de seguridad social, y le doy paso a Alberto porque hay muchos temas en el Código Fiscal y de IVA y de ISR que él seguramente quiere comentar. Gracias, Nadia. Oye, Pilar, no sé si puedas regresar a la presentación. Es como el slide 11, nada más para tratar de guiar a nuestras compañeras, compañeros. Que sigue. Sí, la siguiente. Sí, la siguiente. Aquí está muy bien. Bueno, en el entorno que ya comentó Nadia, el Código Fiscal de la Federación la iniciativa viene a señalar, o el artículo 15D del Código Fiscal viene a establecer que no se le darán efectos fiscales a la deducción o al acreditamiento a la subcontratación de personal. Entonces, digo, de origen la disposición es notoriamente cuestionable porque pues la subcontratación está prohibida en términos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como que es reiterativo
de que no se le deben de dar efectos fiscales a este concepto. Y asimismo, este artículo replica la definición del concepto de subcontratación que ya comentó Nadia, y luego establece dos supuestos que ciertamente pues estaban medularmente incluidos en el artículo 15A, cuando al establecer que tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga personal a disposición de la contratante, cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando los trabajadores sean deliberadamente transferidos a otra entidad y sean producto de una subcontratación. Los servicios, o sea, sean puestos a disposición de la sociedad o del patrón que originalmente los transfirió originalmente, ¿no? O que estaban prestando sus servicios en esa entidad o con ese patrón de manera original. O cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen la totalidad de las actividades preponderantes del contratante. Y aquí es donde, pues, viene el tema del insourcing. Definitivamente, en mi opinión, esa fracción 2 están incluidos los servicios de intercompañías, los servicios que se prestan de personal dentro del mismo grupo. Tan es así que la propia norma refiere a que el personal de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas no formen o no deberían de formar parte del objeto social o de la actividad económica de la beneficiaria de los servicios para que puedan ser considerados como especializados. Entonces, ciertamente esta disposición, en mi opinión, pues es un Frankenstein, porque un tema eminentemente laboral se traduce en una regulación fiscal, y luego entonces aquí nace el cuestionamiento de una autoridad de fiscalización puede tener, digamos, la habilidad o la técnica para determinar si hay una subcontratación o no, o si hay un servicio especializado o no, cuando pues quizás una autoridad laboral es la que tendría la facultad para poder determinar esa relación jurídica. Entonces, aquí quizás una oportunidad de la norma es que pueda referir a una autoridad laboral en caso de que exista pues una controversia entre una autoridad fiscal y un contribuyente, determinar quién tiene la facultad de ponderar y concluir si hay una subcontratación o si hay un servicio especializado o no. Entonces, ahí, al igual que actualmente ocurre, como las autoridades fiscales están diciendo, oye, tú estás o no estás en el 15A. Y ya ha habido precedentes en ese sentido de si una autoridad fiscal tiene la facultad de ponderar, concluir y determinar y concluir si una relación contractual se ubica en un supuesto o no del régimen de subcontratación laboral. Entonces, como esto es un poquito en línea a lo que comenta Nadia, de que las disposiciones pues no guardan un grado de homogeneidad entre sus relaciones, ¿no? Entonces, creo que pues la iniciativa privada sí tendría que también, obviamente sí se han advertido estos temas, pero que la iniciativa no quede así. Este artículo 15D pues sí merece un trabajo para que resulte más adecuado en su aplicación y en beneficio de la seguridad jurídica de los particulares y de las empresas. Luego, el propio código señala un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria cuando el contratista pues no entere las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se presta el servicio, ¿no? No sé, Nadia, si comentaste que ahora un nuevo requisito también es que el contratante, el beneficiario de los servicios, tiene que contratar directamente al patrón de los trabajadores. No pueda existir una contratación indirecta, ¿no? Que es lo que también se está
regulando y cortando de tajo esos esquemas de contrataciones indirectas. Perdón, me había puesto en mute. Esta parte no, Alberto, qué bueno que la comentas, pero no, eso no lo comenté, solamente comenté objeto de actividad y autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Perfecto, gracias. Y luego, digo, sin ser especialista en materia penal, pues aquí viene el sello de este régimen, ¿no? Tratando de tipificar como delito fiscal el supuesto aquel en utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Entonces, esta disposición nos deja en un estado de inseguridad, de incertidumbre jurídica, porque no se alcanza o la norma no alcanza a distinguir bajo cuáles supuestos existe un esquema simulado, porque habrá unos donde claramente, oye, pues aquí sí está forzada la relación jurídica, está forzada, pero oye, ¿a poco el hecho de que me equivoqué a tu juicio autoridad simplemente porque tú piensas que es especializado y yo digo que no lo es? Más bien, yo pienso que como contribuyente es especializado, tu autoridad dices que no lo es, ya estoy simulando y quizás estoy hablando de una porción mínima de las relaciones contractuales que estoy manteniendo cuando busco como beneficiario de un servicio que se ponga a disposición personal. Entonces, también es una norma que preocupa porque pues sí debería de atender a situaciones o casos en concretos muy específicos, precisamente para que las empresas o los contribuyentes puedan operar de manera adecuada. Y bueno, ya de origen, pues ya el Código Fiscal castiga la deducción y esto de manera reiterada, pues ya se trata en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en regular la no deducibilidad de la subcontratación de personal. Insisto, oye, pues si está prohibido, pues quiere decir que ya ni es cuestionable si es deducible o no, estás haciendo una actividad ilícita bajo la ley, ¿no? Ya es irrelevante si tratas de regular la deducibilidad. Y en relación con esto, pues la ley del impuesto al valor agregado también viene a determinar el no acreditamiento del impuesto en este supuesto. Y de manera sorpresiva, se deroga la fracción 4 que señala la retención del 6% del IVA. Si recordamos, esta norma va más allá de los servicios que tienen un énfasis o un espíritu laboral, sino trataba de al menos, es una norma de control para retenerle al IVA de servicios si son especializados o no, para que al menos ya el fisco ya recaudó ese 6% de retención y no, digamos, en este ámbito de poca confianza que existe entre las autoridades fiscales y el sector privado, pues cuando menos ya la autoridad ya se cercioró con esta norma de control de que hay un entero del impuesto correspondiente. Y entonces aquí es donde Nadia y yo platicábamos de cuál es el driver, si es fiscal. Es fiscal porque pues, la autoridad anda persiguiendo aquellos esquemas no convencionales en donde pues, el fisco federal sufría un gran impacto en sus arcas. Pero es laboral, pienso yo, por el tema del PTU. Es que aquí el tema de la discusión es al final del día, es el PTU, porque las insourcing entregan a las autoridades de seguridad social las contribuciones correspondientes. Ahí, en esas relaciones convencionales, no hay omisiones de impuestos en las empresas, en el grupo de las empresas, ¿no? Y entonces, es aquí donde yo pienso que quizás la discusión, como ya lo señaló Nadia, pues va a ser el PTU, una carga adicional a las empresas con la que hoy en día no cuentan y cada empresa deberá ponderar cuál es su impacto financiero adicional que van a tener en la causación de ese PTU.
Luego, si te parece bien, Nadia, nos podemos mover a un ámbito de discusión para obviar, digo, la presentación, porque realmente ni seguimos el guión de la misma, ¿no? Entonces, yo pienso que quizás nos podemos mover a un tema ya más de aplicación de las normas, de posibles alternativas que pueden tener las empresas, pues también va a depender mucho del tamaño de las mismas, ¿no? Si es una empresa pyme que necesariamente requiere servicios de outsourcing, pues esa pyme está en un gran dilema, ¿va? Porque quizás ya no podrá tener a su disposición ese personal subcontratado. Ahora lo tendrá que contratar directamente porque él mismo realiza sus funciones, están íntimamente relacionadas con su objeto social o con su actividad económica y tendrá que sufrir esa carga administrativa y enfrentarla. Totalmente de acuerdo. Creo que es insisto, siento que parte de la reforma, estoy de acuerdo con parte de la reforma porque sí es necesario terminar con el outsourcing ilegal, no convencional o esos esquemas agresivos y sancionar a las empresas que el gobierno ya tiene identificadas que lo practican, ¿no? Y que violan estos derechos laborales y que afectan al erario público. Pero como bien lo dijiste al inicio, Alberto, estamos pagando justos por pecadores. Porque no nada más es un tema de pymes, ¿no? Que se verán afectadas financieramente de manera impactante, sino también incluso de los grandes grupos corporativos que dicen, bueno, tienen el insourcing para no pagar utilidades. Pues sí, pero en lugar de utilidades dan bonos garantizados, sujetos a resultados financieros y performance, dan individual, dan prestaciones muy superiores, muy por encima de la ley. Entonces, en realidad no hay una afectación en esos casos de los derechos de los trabajadores. E insisto, también el tema de las empresas del sector financiero o las industrias reguladas como energía, hidrocarburos, o sea, que los van a poner en graves aprietos. Por ejemplo, en una empresa que transporta gas y pera, ¿no? O de ductos, o en una empresa de cogeneración de energía, donde se necesitan 4 trabajadores. ¿Sí me explico? Para controlar. ¿Cómo vas a repartir utilidades de miles de millones de dólares en esas, entre 4 trabajadores? Entonces, sí hay mucha afectación y además hay que considerar no nada más esta reforma o esta potencial reforma, sino también el tema de la reforma de pensiones, que las cuotas patronales las aportaciones patronales se van a incrementar progresivamente, el tema de la reforma de teletrabajo que impone gastos adicionales al patrón, el tema del posible incremento del salario mínimo, que ayer el gobierno dijo que quería aumentar forzosamente el 15%. Y esta es opinión personal y discúlpenme, pero yo creo que algunos representantes del gobierno viven en una realidad paralela. Piensan que vivimos en Dinamarca o en Mónaco, ¿verdad? O en Luxemburgo. Porque en medio de la crisis económica y de la pandemia, pensar en un incremento al salario mínimo del 15%, pues está totalmente fuera de la realidad. Entonces y no hay incentivos fiscales. No hay incentivos fiscales, entonces no hay deducibilidad total de prestaciones de previsión social que nos quitaron hace varios años. Entonces como que no va acorde, ¿no? No va acorde a la realidad del país, no va acorde a la crisis económica, no va acorde con el fomento de la creación de empleos, no va acorde con las necesidades de ciertas industrias como las pymes o el sector maquilador, que tienen picos de demanda, que realmente utilizan el outsourcing como parte de la cadena de valor o de suministro. Hay mucha injusticia quizás en esta reforma. Yo también he opinado que esta reforma creo que también tiene un tono populista, como bandera de niños héroes. ¿Por qué? Porque al hablar de servicios especializados y prohibir que esos servicios formen parte de los objetos sociales, pues básicamente te están diciendo a los trabajadores de piso de producción, a los operarios, si estamos hablando de una empresa que hace climas o tractores, pues a los que están efectivamente en línea de producción haciendo climas o tractores, pues son los que tenemos que incorporar a las empresas operadoras, ¿no? Contratar directamente.
Sin embargo, el staff administrativo o gerencial que presta labores de planeación estratégica o de finanzas o de recursos humanos, pues ese a lo mejor sí cae en lo especializado, porque el objeto de la operadora, de la parte contratante, es hacer tractores, pues hacer aires acondicionados, ¿no? Entonces, hay muchos puntos, no sabemos, y también es complicado dar alternativas de solución. Se ha mencionado en muchos foros en los que he participado, tanto como oyente como expositora, que la solución fácil es modificar objetos sociales y ya, ¿no? O transferir de plano a los empleados ahora el 31 de diciembre a través de una sustitución patronal. Creo que esas son soluciones burdas, e insisto que se debe de analizar desde una manera interdisciplinaria e integral, la parte jurídica y también el impacto financiero. Esta reforma también va a traer implicaciones en materia de primas de grado de riesgo para el seguro de riesgos de trabajo ante el IMSS. Entonces, todo tiene que estar bien planeado. No pueden ser, o sea, la solución no es nada más modifico mis objetos sociales. Y también es muy difícil dar estrategias de posibles soluciones mientras no sepamos cómo va a quedar el monstruo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los términos de la iniciativa que se apruebe? Sí sabemos por dónde va, que es prohibir la subcontratación de personal y solamente permitir los especializados. Hasta no saber cómo queda el tema de la autorización de prestador de servicios especializados ante la Secretaría, si cambia o no cambia el tema del PTU, cuál es el transitorio, para ver si nos permiten los tiempos para hacer fusiones, ¿no? Los avisos que se tienen que dar con meses de antelación. Entonces, lo peor es no hacer nada, y Alberto y yo lo comentábamos a un inicio. Sí hay que ponernos a estudiar, sí hay que hacer un análisis, un diagnóstico de cómo estamos las empresas hoy en día, ¿no? ¿Qué tanto utilizamos servicios de subcontratación de personal? ¿Tenemos insourcing, nada más outsourcing, o tenemos ambos? ¿Tenemos ya bonos en lugar de utilidades o bonos de PTU garantizados? ¿Podemos homologar prestaciones? ¿Sí me explico? Hay que hacer ese diagnóstico de verificar nuestro estado actual en cada empresa y sobre ahí partir, pero considerando que las posibles soluciones pues están sujetas a los términos finales de la iniciativa que se discuta y en su caso se apruebe, se vote en las cámaras, ¿no? En ambas cámaras, diputados y senadores. Pero ciertamente hay un impacto que quizás el gobierno no está considerando. Uno de los efectos, uno de los posibles efectos y temas que se discutieron en el Parlamento Abierto. Yo tuve oportunidad de participar representando a INDEX en el Parlamento Abierto ante Cámara de Diputados. Es que esto, o sea, si el gobierno está pensando que todos los trabajadores que hoy son subcontratados van a ser absorbidos por las empresas, es una falacia, eso es un error. Al contrario, muchos de ellos van a ser despedidos y batallarán para conseguir empleo, o muchos se irán a la informalidad, o muchos serán contratados a través de prestaciones de servicios profesionales bajo esquema de honorarios. Entonces, y además de que afecta la competitividad del país, o sea, como país sí se afecta la competitividad. Ha habido algunos comunicados de unos sectores estadounidenses, precisamente de industrias maquiladoras y manufactureras de transformación en general, diciendo esto no, bajo el TEMEC, esto no vuela. Entonces creo que el gobierno tiene presión, pero no sé, yo siento, insisto, que es muy, muy poco probable que los términos originales de la iniciativa sean modificados, viendo sobre todos estos comunicados del SAT y que el acuerdo firmado por los tres sectores la semana pasada habla de empezar a regularizar planillas de personal. Ese es mi comentario en ese sentido, Alberto. Sí, coincido. El pronóstico es de pronóstico reservado, es una amenaza inminente que estamos enfrentando las empresas en la reorganización, digamos, o en la consolidación de los recursos humanos y recursos operativos que tenemos que hacer en una sola entidad legal, en la operativa. Y también en esto nace, pues, ¿qué pasa con aquellas empresas de mediana capacidad que tienen 2, 3 entidades legales y
y pues cómo operan, nunca han tenido empleados y la pregunta es, oye, entonces ahora todas las empresas tienen que tener empleados o quién va a dirigir a esa empresa en la ejecución de sus actividades. Ese es otro de los retos que nos tenemos que plantear al momento, pues obviamente de hacer ese análisis, de hacer ese diagnóstico que señalas. Cada empresa, pyme de mediana capacidad, grupos corporativos, pues van a tener su situación muy particular, ¿no? Es un vestido a la medida de cada asunto, de cada caso. Así es, y pues bueno, no sé si haya algún tema que se nos haya pasado, Alberto, laboral, de seguridad social o fiscal, que podamos abordar ahorita, y si no, pues quizás sería conveniente que Pilar y la gente de CAINTRA nos vaya guiando a temas de preguntas y respuestas. Sí, adelante, Pilar. Estás el mute. Me tenía que pasar alguna vez. Gracias. Aquí tenemos algunas preguntas que hemos estado recibiendo. Trataremos de hacer y de dar respuesta en su mayoría. La pregunta que nos llegó primero es, ¿qué diferencia existe entre el insourcing y una maquiladora? Y no sé si les parezca, agrego ahí mismo, como que va en conjunto. Dice, el esquema de una maquiladora es por definición un insourcing. ¿Las maquiladoras están incluidas en esta reforma? La reforma abarca cualquier relación de trabajo y cualquier relación de subcontratación de personal y de servicios especializados, independientemente si es industria regulada o no regulada, si hay ventajas en materia fiscal y de comercio exterior, como en el caso del IMEX o las maquiladoras. Entonces, no distingue. Entonces, en principio, sí, las maquiladoras y las que operan bajo programa IMEX estarían incluidas o les afectaría la reforma, al menos desde el punto de vista laboral. Para mí, bueno, es que yo tengo muchos clientes maquiladoras que de hecho la maquiladora contrata directamente al personal. Lo que pasa es que la estructura del insourcing, de esta estructura dual de hacer negocios con una empresa operadora o una maquiladora y otra empresa de servicios, es muy popular y ha sido utilizada en México. Pero yo no estaría tan mortificada por el tema maquilador o IMEX porque esas empresas tienen sus PTUs, digamos, más controladas que esto, ¿no? Pero no soy experta en comercio exterior, así que no me sé las reglas del IMEX o de las maquiladoras ante Secretaría de Economía específicamente. Entonces, desde la parte laboral, eso es lo que te pudiera aportar. No sé tú, Alberto, si tengas más comentarios desde el punto de vista fiscal. No, simplemente matizar que puede haber una distinción de aquella maquiladora que comúnmente o coloquialmente se le conoce como la pura, ¿no? En donde pues toda la materia prima, el inventario es propiedad del residente del extranjero y como lo comenta Nadia, típicamente esa empresa le voy a llamar maquiladora operativa, ¿verdad? Es la que no tiene la necesidad o no tuvo la necesidad de ese dual structure, ¿no? De tener la prestadora de servicios, sino que es el mismo patrón de los trabajadores, no subcontrata a nadie. Hasta el contralor es empleado jurídicamente de esa maquiladora. Pero luego está la otra maquiladora que sí es dueña de toda la maquinaria, es dueña de la materia prima, es decir, ciertamente tiene una autonomía de operación, es más, hasta sus clientes, su cliente no son sus partes relacionadas, típicamente son terceros, ¿no? Entonces, esa empresa, pues indudablemente sí va a tener una afectación de PTU y típicamente son aquellas empresas que sí tienen la insourcing o la prestadora de servicios internas. Y es precisamente como ya lo refirió Nadia, es precisamente pues uno de los grandes espíritus de esta reforma, incorporar a esos trabajadores operativos a la empresa, a la entidad legal o que la entidad legal operativa, la que tiene ahora sí que el core business, el objeto social principal o la actividad económica en donde los trabajadores sí influyen de manera directa, el operador de la máquina, pues el deseo de esta iniciativa es que esos trabajadores, que su patrón sí sea esa maquiladora. Muchísimas gracias. En siguientes preguntas tenemos,
¿Consideran que con base en el último comunicado a las empresas deban ya regularizarse o recomiendan que lo hagan una vez que salga la publicación en el diario oficial de la Federación? Pues es justo lo que veníamos comentando, ¿no? O sea, sí hay que empezar a hacer cosas, sin embargo, pues no es posible, o bueno, sí es posible planear varias alternativas de solución o de regularización. Sin embargo, sí está un poco sujeto al contenido final de la iniciativa que sea aprobada y que sea publicada, ¿no? Pero el acuerdo firmado de manera tripartita por el gobierno, la iniciativa privada y estos comunicados del SAT, pues te instan o incentivan a comenzar ya el proceso de regularización. Entonces, por eso, al menos yo opino que es poco probable que vayan a permitir otra vez la iniciativa, la subcontratación de personal. Entonces, ahí depende los trajes a la medida que mencionaba Alberto. ¿Cuál es el tamaño de tu empresa? ¿Es pyme? ¿Es grande empresa? ¿Es un grupo corporativo con presencia en todo México? ¿Cuáles son tus líneas de negocio? ¿Tienes presupuesto para hacerlo o no? Entonces, sí hay que analizar caso por caso. No es, insisto, no es un tema de modificar objetos sociales, ¿no? O sea, eso podemos ir con el notario todavía mañana y hacerlo, pero no quizás es lo que corresponda en cada caso, ¿no? Eso fue en Justo sí 2012. sé, ¿eh? Eso fue en 2012, lo de los objetos sociales. Sí, entonces ahorita no nada más es de cambiar el objeto social y de modificar nuestros contratos intercompañías. Hay que pensar un poquito más porque sí creo que la autoridad tiene muy en la cabeza, muy en claro lo que quiere perseguir y hay que hacer este análisis interdisciplinario. Yo comenzaría a hacer mi diagnóstico de cómo estoy ahorita. Quizás si tengo outsourcing de personal, quizás tengo outsourcing de servicios especializados, como puede ser limpieza o mantenimiento o jardinería, ¿verdad? O servicios de aduanales, de import-export. Entonces, tengo que separar. O sea, yo empresa tengo que ver. Tengo outsourcing, tengo insourcing. ¿Qué tipo de outsourcing tengo? ¿Especializado o de personal? ¿Cuáles son o cómo están documentadas esas relaciones intercompañías? He tenido inspecciones o auditorías del SAT o del IMSS o de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué tantas demandas tengo donde me están demandando tanto a la empleadora de personal como a la operadora? ¿Cuáles son mis prestaciones que doy a los trabajadores del insourcing? Son muchas cosas que analizar. ¿Podría en un momento dado transformarme en IMEX o maquiladora para tener ahí alguna ventaja y controlar utilidades? Entonces, hay muchas cosas que analizar. Son trajes hechos a la medida, pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada y pensar que esta iniciativa no va a pasar, porque sí va a haber un cambio. No sabemos la magnitud o como digo yo, cómo va a quedar el monstruo, pero sí va a haber un cambio, ciertamente. Sí, quizás algo que puedan ir moviendo las empresas es el decir, oye, no, es que ese prestador de servicios tiene a su vez tiene contratado empleados con otro prestador de servicios. Bueno, esos ya sí, ya me los tengo que quitar. Eso va a venir sí o sí. Muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos es, bueno, dice, de acuerdo con estadística del INEGI, el valor de las utilidades repartidas corresponde a alrededor de 15 días de sueldo en promedio por trabajador. Y la pregunta es, ¿se tiene algún aproximado de cuánto sería el tope apropiado? Y hoy en día, en la práctica, ¿cuánto suele ser lo que se reparte? Pues mira, como mencioné al inicio de la exposición, el rumor es que el gobierno está proponiendo toparla a 3 o 4 meses. La iniciativa privada había propuesto que fuera un mes. Obviamente no sabemos en qué va a quedar. Yo me imagino que va a quedar como en algo de 3 meses, si es que esto vuela y se acuerda, ¿no? Entre las partes. Pero, pues, ¿cuál es la práctica? Digo, yo he sabido de empresas que a veces pagan hasta 18 meses de utilidades, ¿no? Y si nos vamos a las mineras, pues yo creo que los trabajadores con el pago de utilidades dejarían de trabajar para el resto de su vida. Entonces, depende de tu rama industrial, obviamente de la situación económica de la empresa o financiera de la empresa. Lo que cuando tienes esquemas de insourcing
o de outsourcing, pues las utilidades que generalmente se pagan pues son muy poco relevantes o son poco significativas, ¿no? A veces estamos hablando de 700 pesos de utilidades, o sea, nada. Pero por eso, al menos en los esquemas de insourcing, estos grandes grupos corporativos este modelo de negocios bajo la estructura dual otorga, además del PTU, que es nada, pues bonos en lugar de PTU o de PTU garantizada. Pero yo creo que está vinculado más a la línea de negocio, a la rama industrial y al tamaño de la empresa. O sea, no hay no es decir, la práctica común en México es pagar un mes de utilidades. No, depende del sector. Muchas gracias, Nadia. Y ya por última pregunta, por tema de tiempo, es con la sustitución patronal, ¿qué efectos tiene en cuanto a riesgo laboral? ¿Existe un riesgo financiero? ¿La compañía operativa heredaría el riesgo de la compañía insourcing o no? Bueno, acordémonos que bajo el esquema de sustitución patronal actual del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, lo que te mencionan es que existe un periodo de responsabilidad solidaria entre patrón sustituto y patrón sustituido. Y además, digamos, la premisa de la sustitución es que el patrón sustituto, el nuevo patrón, asume la relación de trabajo como es, o sea, asumiendo antigüedad, beneficios, prestaciones, salario y todas estas liabilities o riesgos que ya trae la relación de trabajo actual. Incluso los juicios que están en trámite ante las autoridades laborales. Hay que dar aviso de sustitución patronal a las juntas de eso. Entonces, sí asumes todo el riesgo. Entonces, pues, si esos riesgos los puedes cuantificar, pues evidentemente estamos hablando de que sí hay un impacto financiero. Y además está el tema de las primas de grado de riesgo. Cuando hay sustitución patronal, también hay que avisar, si se cumplen los requisitos del artículo 290 de la Ley del Seguro Social, también hay que avisar al IMSS, hay que dar un aviso de sustitución, y bajo el Reglamento General de Afiliación y Clasificación de Empresas, hay varios supuestos que hablan de escisión, de fusión, de incorporación de nuevas actividades actividades económicas, y también está específicamente en el reglamento el tema de la sustitución patronal. Entonces, por ahí se puede modificar la prima de grado de riesgo y eso puede impactar lo que se pague por concepto de cuotas bajo el seguro de riesgo de trabajo. Entonces, sí hay un impacto financiero y por eso hay que analizar caso por caso y no decir rápidamente, la solución rápida es mover al personal mediante sustitución. Y además, ahí, Alberto, corrígeme si estoy mal, tú eres el experto, pero entiendo que bajo las propuestas de reforma a las diversas leyes fiscales, existía ahí como una prohibición de que si ya los trabajadores habían sido empleados, digamos, por la operadora y después los moví a la prestadora, no los puedo volver a mover, o se entendería que hay ahí una especie de tema riesgoso, ¿no? Y que pudiera afectar también para tema fiscal. Sí, correcto. De hecho, el castigo es si, digo, obviamente después de que entre en vigor, el castigo es, o la prohibición es, si mueves a los trabajadores que te prestan los servicios. Como hoy en día está el 15D de la Ley Federal del Trabajo vigente. Sí. Claro, si los mueves con el 15D, lo que dice es que si los transfieres con objeto de disminuir sus derechos laborales, pero aquí si los vuelvo a mover en la operadora, pues en realidad no estaría afectando los derechos laborales porque les estaría dando posiblemente más PTU, ¿no? Así es. Sí, y además una norma, digamos, nuevas disposiciones están obligando al patrón a hacer eso, no es su deseo hacerlo. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias. Si quisieran agregar algún mensaje, alguna recomendación a todos los que nos están escuchando antes de cerrar nuestro evento del día de hoy, adelante. Gracias, Pilar. Pues nada más ponernos a sus órdenes. Esperamos que esta plática les haya sido de utilidad, que algo les haya dejado. Hay que empezar a trabajar en esto.
Y pues bueno, esperemos que nos dejen tener una feliz Navidad a todos los abogados, porque hay que checar el diario oficial todos los días, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a CAINTRA, al público y a Alberto por este espacio. Sí, sin afán de ser reiterativo, no hay, ojalá pudiéramos tener una bola de cristal para poder identificar cuál sería la mejor alternativa para cada empresa. Desafortunadamente, pues estamos en una situación muy complicada. Lo que sí, pues esto es una amenaza o es una norma que viene porque viene, ya lo comentó Nadia, y agradecerle a todos ustedes pues el tiempo que le dedicaron a esta plática, y a CAINTRA por su amable invitación, y desde luego a Nadia por su amable tiempo en poder compartir con ella este foro. Pues muchísimas gracias, gracias Nadia y gracias Alberto por haber aceptado la invitación a compartir tan valiosa información con todos nuestros socios. Era un tema que ya nos habían estado pidiendo mucho y queríamos hacérselos llegar por medio de ustedes. Les agradecemos mucho. También a todos ustedes por su participación, muchísimas gracias. Esperamos que todo esto compartido el día de hoy sea de mucho valor para ustedes y sus empresas. Sin más por el momento, nos despedimos. Esperamos verlos el próximo año. Y a nombre de CAINTRA Nuevo León, les deseamos felices fiestas. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Gracias.